Mis amados hermanos, muy buenas noches. Este lunes 20 de julio, recordemos hermanos, julio, pues ya empieza, ¿verdad? La otra parte, la segunda mitad de este año. Imagínense ya en el día que vamos, ¿verdad? 20 de julio. Y también recordemos que es lunes de estudio bíblico o reflexión bíblica. Acuérdense que estamos estudiando cómo buscar la guía de Dios y hemos estado considerando algunas palabras que nos guían, que nos ayudan para entender cómo ser guiados por Dios. Y hasta ahorita hemos hablado de 4 palabras, ¿verdad? Cuando comenzamos este estudio, esta reflexión, esta serie, ¿verdad? Comenzamos hablando de la palabra limpiarnos, la palabra rendirnos, la palabra pedir, ¿se acuerda? Y la semana pasada en meditar. El día de hoy es una nueva palabra, es la 5ª palabra. Bueno, vamos a orar antes de avanzar, ¿ok? Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos das ahora después de tantas cosas que nos has permitido a lo largo de todo este día. Abrir tu palabra y reflexionar, porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Padre, guíanos y ayúdanos a entender tu corazón, sobre todo, Padre, para glorificarte y exaltarte en el nombre de Jesús, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En ese nombre precioso, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oramos, amén. Así es, mis amados hermanos, ¿verdad? ¿Cómo buscar la guía de Dios? Y para esta nueva palabra vamos a leer la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Y ahorita vamos a descubrir qué palabra es. Dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, entonces en nuestra reflexión de hoy consideraremos la 5ª palabra que nos ayudará a saber cómo buscar la guía de Dios. Y la palabra en esta noche es creer. Acuérdese. Y surge una pregunta, ¿verdad? Con esta palabra: ¿en qué y en quién creemos? Parece una respuesta simple, ¿verdad? Pero fíjese, le quiero leer algo que por ahí tenía guardado. Como le digo, de repente guardo muchos artículos, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención y hace algunos años un presidente de nuestro país, México, ¿verdad?, en una cumbre iberoamericana afirmaba ante los mandatarios que los jóvenes iberoamericanos no creen en nada. A mí me llamó mucho la atención eso. No creen en los políticos, en la economía, en el capitalismo, que está mostrando sus terribles deficiencias, ni en el socialismo, que murió antes de que naciera, ni creen en Dios, decía este mandatario. También este mandatario mexicano apuntó que pocos creen en ideologías, y sostuvo que es un deber para los gobernantes, hacer que la nueva generación pueda creer firmemente en algo. En el hombre, en la justicia, la libertad, los derechos humanos plenamente respetados, en el medio ambiente y en la trascendencia. Según este líder mexicano, si nuevas generaciones que crean en el futuro, Iberoamérica se perderá. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad?, este detalle. Y esto es algo verdadero. Fíjese que también, si lo aplicáramos, este principio, ¿verdad?, de lo que dijo al final, si lo aplicamos en la vida cristiana, porque si nuevas generaciones que no crean en Dios, ¿verdad?, si nuevas generaciones que crean en Dios, dice, el mundo no tiene esperanza. Y es que imagínense que vayamos avanzando, ¿verdad? Porque mire, hace mucho no era yo pues lo que soy, ¿verdad? Pues era más joven, sin tantas responsabilidades como el día de hoy. Bueno, ahora ya después de ya algunos años, ¿verdad? Por cierto, en este mes cumplimos 12 años de casados, mi esposa y yo. Pues ya tenemos hijos, ¿verdad? Tenemos 2 hijos, tenemos otras responsabilidades, pero pues vamos avanzando en esta sociedad, en esta vida, y es crítico ver que las personas pues ya no creen en nada. O sea, la gente
tiene muy poca esperanza, y eso es en virtud a que no creen en nada. Esta situación pandémica, ¿no?, lo que vino a hacer es realmente darnos cuenta en qué y en quién creemos, ¿verdad? Entonces es crítico cuando una iglesia, después de todo esto, no tiene fe, porque pues imagínense, si la iglesia no tiene fe, pues entonces el mundo está pues de alguna forma perdido, no tiene esperanza. Y mire, en Marcos, porque hay tantos pasajes que hablan sobre el tema, ¿verdad? En Marcos 11, del 22 al 24 dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Fíjese qué bonito. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por eso es importante saber en qué y en quién creemos, porque usted podrá decir, bueno, yo no tengo problema, creo en mí mismo, creo en lo que usted quiera. El detalle está en lo que usted espera de eso, ¿verdad? Que después vamos a hablar de esa palabra, ¿verdad? Esperar. El punto aquí, hermanos, es que en este pasaje, por ejemplo, aprendemos que cuando pedimos debemos creer que Dios, o sea, que Él va a darnos lo que hemos pedido. Por lo tanto, debemos aprender a confiar en Él, que Él nos mostrará qué hacer, ¿verdad? Por lo tanto, debemos aprender a confiar que Él nos mostrará qué hacer, porque estamos buscando, según este estudio, cómo ser guiados por Dios. Según escribe el autor de la carta a los Hebreos, porque comenzamos leyendo Hebreos 11, ¿verdad? Los primeros 3 versículos. La naturaleza de la fe es constancia o certificado, por decirlo de alguna forma, de que las bendiciones que Dios nos ha prometido nos pertenecen. ¿Sí? Por la fe podemos afirmar que ya son nuestras, aunque todavía no han aparecido en nuestra historia y experiencia. También la naturaleza de nuestra fe en Jesús es la facultad de conocer las realidades invisibles como más sustanciales y más permanentes que las cosas que todos vemos, y basar las decisiones y conductas en ellas, como lo leemos en el versículo 1. También la facultad de conocer a Dios como el creador del universo. Sin embargo, para que podamos entender la relación entre creer y ser guiados por Dios, porque hay que relacionar, ¿verdad?, esta quinta palabra que nos va a ayudar con el hecho de buscar la guía de Dios. Bueno, vamos a reflexionar brevemente en la vida de Moisés, según Hebreos 11, del 23 al 28, porque dice el versículo 2 que acabamos de leer, dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, pues hay evidencia de que se puede andar por la vida guiados por Dios, por creer, por la fe. Y por esta razón, ¿verdad?, vamos a reflexionar brevemente en la vida de un personaje, porque hay una lista tremenda en este capítulo de los famosos héroes de la fe, ¿verdad?, o de estos hombres antiguos que dieron testimonio por su fe, y uno de ellos es Moisés. Entonces me gustaría que aprendiéramos algo referente a cómo ser guiados por Dios, porque Moisés fue guiado por Dios. Y bueno, Moisés fue un hombre que aprendió a ser guiado por Dios, y la fe fue lo que marcó la diferencia en toda su existencia. Y esto es algo muy interesante, ¿verdad? Porque quizá esperaríamos que ya Moisés, ya siendo grande, pues nos mostrara, ¿verdad?, cómo fue que confió en Dios. Pero ¿qué cree? Desde que nació Moisés está rodeado de una atmósfera muy especial. Bueno, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo fue guiada la vida de Moisés? ¿Y cómo puede ser guiada nuestra vida? Vamos a responderla con 4 incisos. Inciso A: cuando los padres tienen fe. Qué interesante, cuando los padres tienen fe. Vamos a leer esta porción de Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 28, para que tengamos un contexto de lo que estamos diciendo. Capítulo 11, ¿verdad?, de Hebreos, versículos del 23 al 28. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Entonces, ¿cómo podemos responder esta pregunta de cómo podemos ser guiados por Dios? ¿Cómo fue guiado Moisés? Bueno, inciso A, cuando los padres tienen fe. Por la fe, dice el escritor, ¿verdad? Sus padres escondieron, fue escondido Moisés. Por la fe de los padres, Moisés fue escondido. Qué interesante esto. Según leemos del versículo 23, mire, Moisés aún como niño, ¿sí? Moisés aún como niño vivió en la atmósfera, fíjese bien, en la atmósfera visionaria y estimulante de la fe. En pocas palabras, Moisés nació en un hogar que creía en Dios, en un hogar que tenía fe en Dios. Sus padres oyeron el decreto del faraón. ¿Se acuerda la historia ya en Éxodo capítulo 1, verdad? Cuando el faraón dijo, echad al Nilo a todo niño que nazca, versículo 22 del capítulo 1 de Éxodo. Pero por los ojos de la fe de ellos, podían ver en su hijo recién nacido algo del plan que Dios tenía para él. Mire, para nosotros nuestros hijos son los más hermosos del mundo, ¿sí o no? Bueno, pero qué interesante que la Biblia diga o resalte que los padres vieron en Moisés su hermosura. Bueno, qué interesante pues, hermanos, que ellos ejercieron su fe y arriesgaron sus vidas para obedecer ese plan de Dios. Porque mire, en su hijo recién nacido vieron algo del plan de Dios que tenía para él. No solamente la hermosura. Entonces, si usted es de las personas que, wow, o sea, casi pone a su hijo en un pedestal, ¿verdad? Porque pues, ¿quién no, verdad? ¿Quién no se emociona cuando ve uno a sus hijos chiquitos, ¿verdad? Y no se diga cuando van creciendo y se van desarrollando y van alcanzando, pues, metas, ¿verdad? Y hasta ponemos, ¿verdad? Ahí unas fotos donde básicamente reconocemos el esfuerzo, ¿verdad? Tu primer meta, tu primer logro, decimos, ¿verdad? Bueno, pues no se quede solamente con eso. Seamos como padres, como los padres de Moisés, seamos padres que vemos en nuestros hijos un propósito divino. Vemos un propósito de Dios, porque eso es más importante que solamente verle la belleza a nuestros hijos, ¿verdad? Porque como le digo, cada quien ve a sus hijos como quiere o como los ve, ¿verdad? Pero bueno, no se quede ahí. Vea más que solamente ver la hermosura de su hijo. Mire, los padres de Moisés ejercieron su fe y arriesgaron sus propias vidas para obedecer ese plan que vieron más allá de la hermosura de su hijo. El autor no da detalles acerca de lo que vieron Amram y Jocabed, los padres de Moisés, ¿verdad?, en su hijo. Pero es posible que Dios aprovechó el amor que sintieron al ver la hermosura física de su hijo para despertarlos a su deber en los planes divinos. O sea que cuando usted vea a su hijo y diga, qué hermoso estás, hijo, no pudiste haber nacido más bello, créame, mejor despierte y entienda, Dios tiene un plan para este niño, Dios tiene un plan para esta niña. Pensemos así, hermanos, y no seamos tan superficiales con solamente alabar la hermosura de nuestros hijos, porque claro, son muy, muy hermosos nuestros niños, ¿verdad? También el escritor dice que no temieron al mandamiento del rey. Mire qué interesante es esto de los padres de Moisés, no temieron al mandamiento del rey. Mire que la fe y el temor no son compatibles. La fe elimina el temor y el temor indica pues que no hay fe. Entonces, si usted anda por la vida caminando, pretendiendo tener éxito, pero con miedo, con temor, pues es que usted no tiene fe. Pero si usted tiene fe en lo que va a emprender, porque pues usted ha sido llevado a ese punto por medio de sus padres, por medio de todas las circunstancias que seguramente Dios orquestó, pues no tenga miedo, aviéntese, pues el Señor va con usted. Si es algo que ha sido puesto en las manos del Señor, pues ¿cuál temor? Pues total, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que Dios nos mande a otro lugar, ¿verdad? Y terminemos haciendo cosas a lo mejor que ni siquiera habíamos pensado. Y esto me hace recordar cuando yo estaba estudiando mi carrera, ¿verdad? Yo recuerdo haber perdido 6 meses de universidad porque no estaba yo seguro de mi carrera. Y recuerdo que me metí a una carrera, ¿verdad?, en sistemas computacionales. Era la novedad, era el grito, ¿verdad?, en su tiempo, porque pues apenas estábamos en pañales en temas de la computación. Y alguien decía, ¿verdad? No, hombre, es que ese es el futuro. Y claro, o sea, ahorita, gracias a Dios por los ingenieros, por los licenciados en sistemas y todo esto. Pero pues yo no estaba seguro. Entonces yo me salí después de 6 meses porque no estaba seguro. Y finalmente
en ese proceso de crecer espiritualmente, porque no tenía mucho de haber entregado mi corazón al Señor, pues fui descubriendo para qué estaba yo hecho. Entonces yo pues me metí en una carrera en la que tenía que ver con cuestiones interpersonales, ¿verdad? Relaciones humanas, etcétera, los trabajadores, y tuve la bendición de estudiar esa carrera. Y en la medida en la que yo iba avanzando, obviamente tienes que hacer tus prácticas, vas a una empresa, vas a otra, y estás pensando, ¿verdad? Que pues ese es tu destino y pues te tienes que dedicar a eso, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo iba sin miedo, hermano. Yo decía, bueno, pues sí te da temor, ¿verdad? Te da nervios, porque pues son cosas nuevas. Sin embargo, yo decía, bueno, pero lo tengo que hacer. Finalmente, pues es parte de mi vida, ¿verdad? Porque pues yo me encomendaba al Señor. Finalmente no ejerzo esa carrera y gracias a Dios, pues Dios me guió, ¿verdad? Para servirle y ser pastor de una congregación. Pero bueno, el punto aquí es que usted no puede andar por la vida temeroso, porque eso habla de que usted y yo estaríamos pues alejados de la mano de Dios. La fe y el temor no son compatibles. La fe elimina el temor y el temor indica que no hay fe. Después de 3 meses, los padres volvieron a ejercer su fe, exponiendo al niño en una arquilla sobre el Nilo, según leemos Éxodo capítulo 2, versículo 5. Sin duda, su fe fue confirmada. Su fe fue confirmada para los papás y fortalecida cuando supieron que la hija del faraón había recogido y adoptado a su hijo. Por eso, qué importante es la fe de los padres. Porque pues queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos. Bueno, pues empezamos nosotros como papás. Porque nuestra fe, hermanos, en serio se hereda. La fe los alcanza, la fe los guía, les da perspectiva y un montón de cosas. Porque pues ellos nos ven, hermanos. Entonces si andamos temerosos, si andamos de llorones todo el tiempo, ¿verdad? Porque no sabemos qué hacer. Oiga, pues ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de nuestros hijos? Si ellos nos miran todo el tiempo temiendo, ¿verdad? Bueno, los padres de Moisés tuvieron fe. Los padres de Moisés, bueno, Moisés sin darse cuenta, los padres de Moisés vivieron cosas muy duras, muy difíciles. Mire, le puedo apostar, ¿verdad? Pues, aunque es malo apostar, pero le puedo asegurar más bien, ¿verdad? Porque se ve mejor. Le puedo asegurar que nuestros niños, por ejemplo, los más chiquitos, van a crecer, ¿verdad? Y les van a preguntar 15 años después, oye, ¿te acuerdas de la pandemia? Te puedo asegurar que ni se van a acordar de eso. Pero quizás tú sí, ¿verdad? Porque pues tenías que sacar adelante a tu familia, a tus niños más pequeños. Le puedo asegurar que Moisés en un momento de su vida, bueno, pues se tuvo que enterar de esto, ¿verdad? Porque finalmente él lo escribió. Pero yo creo que si le hubieran preguntado a Moisés ya estando en el palacio, imagínense, oye Moisés, ¿te acuerdas de tus papás? Y ¿te acuerdas de cuando el faraón estaba a punto de...? Pues yo le puedo asegurar que pues ni se acordaba, pero finalmente tuvo que descubrir esa parte de su historia, ¿verdad? Pero bueno, qué importante es que los padres tengan fe, ¿verdad? Número 2, para responder esta pregunta de cómo ser guiados por Dios, cuando por la fe que tenemos, ¿verdad? Cuando por la fe tenemos identidad, cuando por la fe tenemos identidad. Ahora aquí ya vamos a pasar un poquito a la vida ya de Moisés, sus decisiones. Dice el autor a los Hebreos que por fe Moisés se identificó con el sufrimiento del pueblo ungido, ¿sí? Versículos del 24 al 26, ahí en el capítulo 11 de Hebreos. Cuando Moisés llegó a la edad adulta, enfrentó la crisis de su identidad y tomó la decisión que determinó el resto de su vida. Por adopción tenía la oportunidad de seguir viviendo en el palacio del faraón con todos sus placeres y privilegios y de usar sus ventajas allí para ayudar al pueblo hebreo, como José lo había hecho. En contraste, su familia natural pertenecía a los esclavos, sin propiedades ni oportunidades en el mundo. Y por la fe Moisés percibió la voluntad de Dios y se identificó con su madre adoptiva y las ventajas que ella ofrecía. Sí, no sé, dice, y se identificó, dice aquí mi escrito, no con su madre adoptiva y las ventajas que ella ofrecía, sino con la fe de sus padres naturales. Por cierto, en Éxodo 2, versículos del 11 al 12, se describe la acción en que Moisés reveló esta decisión, cuando defendió a un esclavo hebreo y terminó matando al egipcio que lo golpeaba, porque por fe se fue de Egipto después de defender a sus compatriotas, no por temor al faraón, sino por temor a desobedecer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ser guiado por Dios? Bueno, la fe da identidad. Si usted no cree nada, si usted no sabe ni... Pues mire, si usted no cree en Dios, pues usted no sabe ni quién es.
Eso es lo más trágico de nuestra sociedad actual, que las personas de hoy en día pues actúan casi casi por instinto, pero no hacen las cosas en virtud a una identidad, ¿verdad? Y es tan crítica la situación en nuestra sociedad que el hecho de saber que hay muchos hogares destruidos, muchos divorcios, todo eso trae, ¿verdad?, falta de identidad en los jóvenes. Oiga, pues pregúntale a los muchachos que han vivido divorcios o violencia, ¿verdad?, o que han tenido que ser separados por X o Y circunstancias. Casi siempre el problema más grave de ellos es su falta de identidad, de no saber que pertenecen a un hogar, de no saber de dónde vienen. Bueno, hay chicos que ni siquiera conocen a sus padres. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Dios da identidad. Suple esas necesidades intrínsecas, ¿verdad?, que ni la familia, ni el gobierno, ni otras instituciones nos pueden dar más que solamente Dios. Por eso la fe que tenemos en Dios nos da identidad. ¿Y qué pasó con Moisés? Bueno, Moisés se identificó más con el pueblo de Dios, con el pueblo escogido de Dios, que por su familia adoptiva, ¿verdad? Él prefirió seguir la promesa, ¿verdad?, de un redentor, de un Mesías, la promesa de liberación, ¿verdad?, que finalmente decir, bueno, pues aquí estoy, tengo derechos de ser un príncipe, ¿verdad? Pero su identidad se lo impedía. Su identidad con Dios le decía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y entonces esto supera el hecho de cómo a veces nos sentimos, ¿verdad? Porque pues lo más cómodo es quedarnos allí, ¿verdad? Pues no voy a batallar, pues pobre de mi familia, pues allá ellos es su vida. No. Moisés, por haber creído en Dios, comenzó a sentirse obligado, ¿verdad?, a hacer lo que tenía que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios y no simple y sencillamente escoger sus derechos, ¿verdad? Muy bien, número 3, para responder esta pregunta, ¿cómo podemos ser guiados por Dios o cómo fue guiado Moisés, ¿verdad? Número 3 o inciso C, cuando por fe tenemos visión, mire, por la fe, dice el escritor a los Hebreos, Moisés podía ver el futuro en el cual se acabarían los placeres y en el cual el oprobio por Cristo se convertiría en su gran galardón. Qué interesante, ¿verdad? Cuando dice que escogió los vituperios de Cristo que las riquezas de Egipto. Por esa mirada de fe, Moisés pudo escoger el oprobio en preferencia a los tesoros. Normalmente, el sufrimiento no es preferible a la riqueza, pero en este caso se trataba del oprobio por Cristo, o literalmente del ungido. Moisés se identificó con el sufrimiento del pueblo ungido de Dios, de manera que al identificarse con el pueblo ungido de Dios, también se identificó anticipadamente con el Cristo, que resume en sí todo el sufrimiento del camino de la fe. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos habla de Cristo en relación con Moisés. Los placeres del palacio, fíjese bien, pues no son pecaminosos en sí. Pero mire, por ejemplo, José, ¿verdad? Unos capítulos atrás, sobre todo en el libro de Génesis, capítulo 37, etcétera, en adelante. Bueno, José sirvió a Dios y ayudó a su pueblo en la misma situación que Moisés rechazó. Y el escritor de la carta a los Hebreos presenta a los dos como ejemplos de la fe. La fe es obedecer la voluntad de Dios y punto. Sí, distinta para cada persona. Para Moisés, quedarse en el palacio hubiera sido abandonar al pueblo de Dios y así rechazar a Dios. Por eso, mire, cuando tenemos fe tenemos visión, porque vemos más allá de las circunstancias. Entonces, si usted tiene, como ya dijimos, ¿verdad?, tenemos identidad y luego súmele visión, porque cuando no hay visión, hermanos, el pueblo perece. Usted se estanca, ya no sabe ni qué hacer. Entonces, ¿por qué razón Moisés decide quedarse por haberse identificado con el pueblo? Porque pues una cosa es decir, bueno, yo soy de ellos, pero ¿qué vio Moisés allí? Vio más allá. Claro, obviamente eso implicaba sufrimiento, perder ciertas comodidades, pero ¿qué cree? Se llama visión. Es la visión que Dios nos pone en nuestro corazón para que sigamos adelante. Y si podemos meditar más sobre el tema, pues podríamos hablar incluso también sobre Abraham, ¿verdad? Cuando se le dice que salga con su parentela a un lugar que él ni siquiera sabía, pero había una visión porque Dios lo estaba guiando, ¿sí? Esto va más allá de las famosas corazonadas del ser humano. Esto es guiado, esta es la guianza de Dios, lo que provoca la fe. Cuando Dios dice, avanza.
camina, tú sigue adelante. ¿Qué hace uno? Pues lo hace uno. Y número 4, para responder esta pregunta, ¿verdad? De cómo ser guiados por Dios cuando, inciso D, cuando por fe somos obedientes. Por fe, hermanos, dice el escritor a los Hebreos, roció los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual, ¿verdad? Acuérdense de lo que dice el versículo 28, que por la fe celebró la Pascua. Por la fe celebró la Pascua, sí, roció los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual, aunque esto pareciera absurdo. Con frecuencia la obediencia de la fe requiere acciones que para el mundo parecen absurdas, ¿sí? Dios ordenó a Moisés que los israelitas mataran al Cordero de la Pascua y que rociaran los dinteles de sus puertas con la sangre. Sin duda los egipcios sonrieron o aún los censuraron al pasar y notar su pintura tan rara. Pero cuando el ángel destructor pasó, la obediencia de fe salvó las vidas de los primogénitos dentro de las casas con dinteles pintados con sangre. Entonces, cuando usted anda en la vida por fe, creyendo en Dios, créame que pues sí vamos a ver muchas tragedias, porque hay gente muy desobediente, hay gente que no se agarra de nada. Entonces, obviamente usted cuando usted está en el Señor, ¿verdad? Claro, tampoco estamos diciendo que los problemas se acaban. Cuando hay un problema, obviamente, pues una dificultad, entendemos que Dios tiene un plan, pero oiga, qué trágico para la gente que no. Porque pues a todos nos pasan cosas, pero el propósito es diferente, ¿verdad? Para los que no creen en Dios, pues no tienen esperanza y es un sufrimiento espantoso. Para nosotros hay esperanza y sabemos que Dios tiene un plan. Entonces, hay que ser obedientes. Cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, estamos seguros de que el paso que damos es un paso firme, porque Dios va con nosotros. Dios en su palabra nos deja el camino a seguir. Un camino que implica obediencia, pero también una obediencia que implica fe. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Vamos a concluir esta pequeña reflexión. Mire, el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Pretender caminar por esta vida sin creer en Dios es andar a ciegas. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Juan 3:16 dice esto. Que en nuestra vida, hermanos, y en nuestro hogar exista una atmósfera de fe, y así todos seamos guiados por Dios. Vamos a orar y que ojalá esta reflexión te ayude y nos ayude a todos, ¿verdad? A seguir creciendo en la fe, a seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y como lo estamos mencionando en cada uno de estos estudios, ¿verdad? Cómo ser guiados por Dios, ¿verdad? Creamos en Dios, creamos en su palabra, creamos en Jesús. Oremos. Padre, gracias por esta bonita reflexión, Padre, porque se une con todas las demás reflexiones, Padre, y es complementaria a todo lo que implica la fe, el hecho de creer. De hecho, pues, como dice Pablo, por fe andamos, no por vista. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ayuda y nos dice cómo buscar esa guía de tu parte. Bendice a tu iglesia, mi Dios, para que seamos una iglesia de fe, una iglesia que cree, y que cada uno de nosotros manifieste que quien señorea nuestras vidas es Cristo, y que Cristo es el que nos guía. Padre, en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia y a todo aquel que escuche este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Lea su Biblia, cuídese mucho, ¿verdad? También no deje de diezmar, de ofrendar, ¿verdad? Acuérdese que, ¿verdad? Seguimos adelante y damos un poco de lo mucho que Dios nos da. Y pues Dios les bendiga a todos, hermanos, y pues ayudémonos, cuidémonos, mandémonos un mensajito, echémonos porras, ¿verdad? Acuérdense que mañana tenemos el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Todavía el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy a las 10 de la noche puedo recibir algunos comentarios. Es importante que lo hagan, hermanos, porque yo temprano termino y hago junto todos los comentarios, ¿verdad? Pero no deje de participar y no se pierda el estudio del día de mañana. El día miércoles, Conectados, un día muy especial, no se lo vaya a perder, un Conectados muy especial. Jueves de evangelismo, hermanos, también, por favor, ore mucho por mí, hermanos, un mensaje breve de la palabra de Dios para que podamos compartir. Y viernes de oración. No deje de orar, no deje de reunirse con los hermanos con los que usted se reúne vía Zoom, vía Facebook, como sea,
pero participemos, hermanos. Y sábado nuestros jóvenes también tienen su actividad en Zoom a las 5 de la tarde. Si usted quiere participar y es joven, bueno, busca a nuestro hermano Alexis, ¿verdad? Por ahí lo pueden ayudar para que se pueda incluir en esta actividad de jóvenes, y posteriormente esta grabación de los jóvenes se encapsula y lo podemos ver toda la iglesia vía Facebook. Hermanos, Dios me les bendiga, un fuerte abrazo, descansen. Hasta la próxima, hermanos, bye.